y cuando llueve, lógicamente que asciende el nivel de agua por la acumulación del agua de la recarga hidráulica. Por sin embargo, esa agua va a seguir ascendiendo hacia arriba por efecto capilar, es decir, por los intersticios o por los espacios vacíos que deja el suelo entre partículas. Eso, el agua asciende por esos tubos laberínticos que existen, entonces puede subir a varias alturas, especialmente en arcilla. Cuanto más chico sea el conducto, la altura es mayor. Entonces, este tipo de capilaridad nos puede afectar, por ejemplo, en los sótanos que uno puede construir. Si tenemos, ¿no es cierto?, un sótano que hacer y está cerca del nivel freático, posiblemente por capilaridad el agua va a ascender y va a pasar justamente por la losa de hormigón. Entonces, para esos casos, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuidado de romper el efecto capilar colocando grava o colocando piedras, una capa de piedra. Luego encima se coloca la arena y una manta impermeable, y recién se coloca la losa de hormigón para que no haya este problema del efecto capilar y que ingrese el agua al sótano. O también de la saturación justamente de la parte lateral, cuando se hacen, por ejemplo, los muros de contención, también por capilaridad sube el agua y justamente puede haber gotas de agua en las paredes del muro de contención, que en este caso está formando el sótano. Y también en vías de comunicación, por ejemplo, cuando tenemos cuando se está construyendo una carretera, normalmente muchas veces levantamos el terraplén con los préstamos laterales del lugar para levantar el terraplén. Y al lado del terraplén, lógicamente, que queda la excavación hecha justamente para acumular tierra en el terraplén. Y cuando llueve, lógicamente que los pozos que están al lado del terraplén se acumula agua y por efecto capilar hace que ascienda el agua por el terraplén. Si tenemos la subbase, la capa base y la capa de herradura, entonces especialmente los materiales que son en este caso subbase y capa base se contaminan entre ellas. Perdón, ratito. Y bueno, resulta que el agua al ascender de abajo hacia arriba acumula las capas que están formando el terraplén, en este caso la subbase y la capa base, y haciendo de que cuando hay circulación vehicular, entonces las partículas que son más grandes se van precipitando de a poco, ¿no es cierto?, y haciendo que el material fino pase arriba. Entonces, con el tiempo, eso ya no trabaja como capa base, sino ha perdido sus cualidades. Ha perdido el valor de CDR, ha cambiado su granulometría, ha cambiado su compactación, o sea, la densidad ya no es la misma. Todas las cargas que tenía que soportar el suelo se lo transfieren al pavimento. Y lógicamente que el pavimento va a tener problemas serios debido a que las cargas que no está de soportar esas cargas se lo transfieren al suelo y por tanto produce problemas en la carretera, en la superficie del pavimento, produciendo primeramente fisuras, luego se convierten en baches, y cuando hay baches ya es grave el asunto, porque ya es un daño estructural de la carretera, no un daño, digamos, superficial que podemos curarlo por ejemplo el pavimento, sino que el pavimento no va a soportar porque el suelo no es adecuado para las cargas que tienen que circular por ahí. Después, por ejemplo, otro efecto que se produce, por ejemplo, en una vivienda. En una vivienda, me olvido de decirles, hablando de terapia, terminaremos con esto. La forma de mitigar estos efectos de capilaridad es colocando un dren francés, ¿no es cierto? El dren francés no es más que colocarle una cama de piedras, una capa, y el agua asciende por capilaridad hasta ese nivel de las piedras
asciende más porque rompe el efecto capilar. ¿Por qué? Porque justamente la ascensión capilar se debe al diámetro del conducto por donde sube el agua. Y entonces, haciendo ese trabajo, lógicamente estamos haciendo que no ascienda más arriba y por tanto las capas, la subbase y la capa base se mantienen, como puede decir, sin variación. Porque cuando no hacemos eso, entonces va a haber un momento en que la capa base ya no es más capa base. Entonces perdió sus cualidades y por tanto falla el pavimento. Por eso cuando hace una evaluación de una carretera, hay que ver todos estos efectos. Primeramente, ¿no es cierto? Si tenemos una laguna a los dos lados de un terraplén, lógicamente que el agua va a ascender por capilaridad. Entonces, para poder evaluar la carretera, si que aún está en condiciones de repararlo o hay que deshacerlo la carretera. Entonces, en ese caso, pues hay que hacer un análisis. Se saca, lógicamente, un pedazo de pavimento, el cual, si es pavimento flexible, al cual se le somete a ciertas pruebas, ¿no es cierto?, para determinar si el pavimento tiene aún vida útil, porque el pavimento flexible se oxida con los rayos solares. Entonces, si está en condiciones o no, se hacen las pruebas, ¿no es cierto?, de todo lo que es la calidad del cemento asfáltico, se hacen las pruebas, que aún cumple o no cumple las condiciones que exigen las normas. Bueno, por una parte. Por otra, se inmediatamente la abertura hecha ahí, se controla la capa base, que es un material muy bueno, ¿no es cierto?, pero ya vemos, chequeamos su granulometría, su densidad de CDR. Vemos si realmente sigue manteniendo las condiciones con las cuales fue calculado y construido. Y más abajo pasamos a la subbase, hacemos la misma operación, chequeamos la granulometría, densidad y el valor de CDR. Si vemos que ya no cumple, entonces significa de que ese material tenemos que sacarlo, mejorarlo para reutilizarlo. Ya no podemos poner otra capa que se llama de capeo encima del pavimento viejo, ponerlo otro. Sino ya no va a soportar porque los suelos no están ya para soportar esas cargas. Esos son justamente causas de estos efectos de capilaridad. En una vivienda común lo mismo, ¿no? Ustedes se fijan, seguramente han visto hacer una cimentación para una vivienda, ¿no es cierto? Sobre el cimiento se coloca un sobrecimiento. Y sobre el sobrecimiento, ¿qué se coloca antes de colocar el muro? ¿Alguna vez han tenido curiosidad de ver eso? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Hola. ¿Me entendieron la pregunta, no es cierto? Yo estoy haciendo, supongamos que un cimiento, y sobre el cimiento se pone un sobrecimiento. Y le damos el muro, el ladrillo, lo que sea. Pero antes de colocar el ladrillo, ¿qué se coloca? Un plástico, así como impermeable o algo. ¿Cómo? Un plástico. Se coloca una manta impermeable, ¿verdad? Ya sea plástico con alquitrán o en su defecto un cartón asfáltico, lo que sea, ¿no es cierto? Y se coloca el muro. ¿Por qué estamos colocando esa capa? Para romper el efecto capilar, para que el agua no ascienda por la pared, ¿no es cierto? Y después llegue al techo y nos caigan gotas de arriba. Esa es la función de hacer ese trabajo de colocarle una manta impermeable de cualquier material, de tal modo que impida que el agua ascienda para arriba. En un piso lo mismo. Un piso se coloca, antes de colocar el piso, se coloca el contrapiso. Sobre el contrapiso se coloca justamente ahí el piso, ¿no? Puede ser el piso planchado simplemente de hormigón o en su defecto puede ser un piso que se dio con baldosa, con lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre si yo no lo coloco? Normalmente se coloca una capa de piedra.
piedra manzana o piedra bolón. Normalmente se coloca una capita de piedra manzana. Justamente eso tiene dos funciones. Uno de ayudar a soportar, repartir las cargas al piso, y otro de romper la capilaridad para que el ambiente donde se vive, ¿no es cierto?, ya sea un dormitorio, lo que sea, un comedor, no sea húmedo en épocas de lluvia. Si le colocamos directamente sobre un suelo compactado, seguramente que en épocas de lluvia ese piso va a ser húmedo por problemas de capilaridad. Bueno, en fin, todos estos factores podemos nombrar, porque la capilaridad afecta bastante en situaciones que a veces son riesgosas, inclusive algunas construcciones pierden su estabilidad justamente por efecto capilar. Y la solución, especialmente en zonas donde hay muros de contención, por ejemplo, ¿cierto? Si entonces el efecto capilar actúa y se infiltra por las fisuras que tiene y el ambiente es húmedo. Hay sótanos, por ejemplo, en la ciudad que cuando llueve acumulan agua, después mediante una pequeña bombita, ¿no es cierto?, lo bombean el agua de la calle. Eso justamente por efecto capilar. Bueno, entonces, esta situación ocurre lo siguiente. Aquí para poder entenderlo mejor, por qué el agua asciende, por ejemplo, por un tubo. Claro, si hacemos un corte en un suelo y lo miramos con detenimiento o con microscopio, vamos a ver infinidad de huequitos que quedan justamente cuando hacemos un corte en el suelo. Y el agua asciende por ahí. Entonces, la ascensión capilar en arcillas puede subir a unas alturas mayores de 30 metros por efecto capilar. En cambio, en suelos granulares casi es cero. En suelos arenosos ya un poco más, y hay suelos que tienen ya algo de ligante, ascienden a mayor altura. Entonces, la capilaridad depende mucho del tamaño de las partículas para que pueda ascender por efecto capilar. Bueno, si nosotros comparamos, por ejemplo, el mercurio tiene una fuerza de cohesión muy grande. Por eso el mercurio, si lo echamos al suelo, no va a mojar al suelo. ¿Por qué? Porque sus fuerzas moleculares, ¿no es cierto?, de adhesión son bastante grandes. Perdón, de cohesión son bastante grandes. Entonces, se dispersa el mercurio, pero están formando unas esferas, o sea, partículas totalmente esféricas, pero no moja el suelo. En cambio, pero tampoco se adhiere, entonces la fuerza de adhesión es nula y la fuerza de cohesión molecular es grande. En cambio, el agua es lo contrario. El agua a cualquier superficie que toca moja. ¿Por qué? Porque las fuerzas de adhesión son bastante grandes frente a la fuerza de cohesión moleculares que tiene. Por esa misma razón el agua es disolvente natural en la naturaleza. Es el disolvente más grande que hay y penetra donde sea el agua, porque tiene justamente esas fuerzas moleculares, ¿no es cierto?, internas de adhesión. Bien, entonces, podemos ver, por ejemplo, la fuerza de cohesión, fuerzas moleculares internas y fuerza de adhesión, la atracción entre moléculas, los materiales, ¿cierto? Entonces, viendo esta propiedad justamente, como la partícula de agua asciende por la atracción molecular, ¿no es cierto? Si tenemos una arcilla, se atraen entre ellas y por tanto, inclusive esa fuerza es tan grande, ¿no es cierto?, que puede ascender por un tubo. Vence la fuerza gravitatoria. Pues podemos verlo aquí, por ejemplo. Antes de ver, podemos ver en esta situación. Aquí tenemos un suelo, un corte. Aquí tenemos el nivel freático, nivel de saturación y nivel de capilaridad. Entonces, ahora, si yo tengo el nivel freático aquí, tenemos un nivel que va a ascender por capilaridad, va a llegar a saturar al suelo y toda esta zona va a estar saturada. Entonces aquí tenemos nivel de saturación.
Y sí, digamos, ¿cierto? Pero aún aquí no se queda la ascensión capilar, sino aún continúa afectando con la humedad aquí hasta arriba. Entonces aquí tenemos un suelo parcialmente saturado, o sea, tenemos aire, agua y sólido. Entonces el efecto capilar, o sea, la altura capilar total sería toda esta zona, ¿no es cierto? La zona de saturación más el suelo parcialmente saturado. Todo eso sube por ascensión capilar en agua. En este esquema podemos ver justamente como va variando humedad, supongamos la humedad, pues aquí estamos con digamos 20%, pero sin embargo llega aquí esta humedad va variando, incrementando más, llega a un punto y a la saturación y todo esto ya es saturado. Y entonces la saturación aquí es 100%. Bien, entonces eso es lo que ocurre en un suelo. Bueno, para estudiar esto, bueno, se plantea de lo siguiente. Vamos a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial, ¿no es cierto? Es decir, la tensión superficial cuando se altera se altera la forma de la superficie de un líquido de manera que el área aumente, es preciso realizar para ello un trabajo. Es decir, aquí lo que se está dejando justamente es la energía potencial. O sea, la tensión superficial es como podemos definir de la siguiente forma. La humedad de los suelos y las rocas porosas pueden presentar dos formas, como la película de agua absorbida que recubre los océanos, ¿no? Ahora, esta película absorbida, que quiere decir es que se adhiere justamente por atracción molecular con la partícula de agua y la partícula sólida. O sea, es una película adherida o absorbida con D, como está escrito aquí. Y el agua libre, que ocupa justamente el campo libre que está formado en un suelo saturado. Y entonces, como tiene la atracción, digamos, el suelo con el agua, entonces lógicamente el agua asciende por esa atracción eléctrica que existe, especialmente en las arcillas. Cada vez va subiendo a mayor altura. Y entonces tenemos aquí podemos ver las tres cosas. Fíjense, tenemos aquí un sólido, o sea, una partícula sólida, tenemos aire y tenemos lo que se llama agua libre y toda la agua adherida que está justamente en el entorno de la partícula, es agua adherida o absorbida. Y tenemos el agua de constitución, que sería la suma de las aguas, ¿cierto? Higroscópica, agua capilar, agua libre, y todo eso conforma lo que se llama agua de constitución. Bueno, aquí bueno, entonces para que ascienda el agua, lógicamente tiene que vencer la tensión capilar, perdón, la tensión superficial. La tensión superficial, dice aquí, podemos definir, la tensión superficial se puede representar como una fuerza en la superficie de separación entre el aire y el agua. Tenemos aquí agua, entonces la superficie es una unidad de fuerza por longitud. Está justamente en la parte de separación del aire con el agua. Esta es la tensión superficial. Bueno, y la tensión capilar viene a ser lo siguiente. La tensión capilar T, que en este caso va a ser la tensión superficial que se desarrolla, si consideramos esto un cilindro, entonces se va a desarrollar en el entorno de este cilindro. Entonces tenemos P por D, o sea, a través de todo el perímetro del tubo cilíndrico que estamos suponiendo que es esto, ¿no es cierto? Este es un conducto. Bueno, aquí para la demostración se está haciendo un tubo delgado de vidrio y un recipiente con agua. Entonces estamos calculando la altura capilar. Y aquí tenemos esta forma que está presentando una forma curva, lo llamamos menisco. Y este menisco, dependiendo, ¿no es cierto?, va a formar un ángulo alfa.
Entonces tenemos, ya, si tenemos la tensión capilar, entonces tenemos T sub 0, pi por D, lo que se está desarrollando en el entorno del cilindro. Y como ven acá, después tengo lo que va a estar para arriba es una fuerza, y la fuerza va a ser igual a que estoy poniendo, va a ser T por coseno de alfa, por este ángulo de acá. Y entonces tengo, reemplazando esto, tengo F igual a T sub 0 pi por D por coseno de alfa. Entonces, después con esto, ¿no es cierto? Con la fuerza, ¿no es cierto? Calculamos el área, calculamos lo que se llama el esfuerzo capilar. Entonces el esfuerzo capilar no es más que fuerza sobre área. Entonces estamos reemplazando aquí, que es este T sub 0 pi por D por coseno de alfa, que es esto de acá, y el área transversal justamente de este tubo que estamos considerando, que es pi por D al cuadrado sobre 4. Entonces de ahí obtenemos el esfuerzo capilar 4T sub 0 coseno de alfa sobre D. Este sería la ecuación para calcular el esfuerzo capilar para un ángulo cualquiera alfa, ¿no es cierto? O sea, el alfa va a variar en qué, en función de la forma del menisco. Ahora, sería, pongámosle como caso 1, o sea, para un ángulo cualquiera. Pero para el caso 2 tendríamos qué cosa. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que este menisco sea la mitad de una esfera. Entonces, en ese caso, el radio del menisco, ¿cuánto va a ser? De medio, ¿no es cierto?, la mitad del diámetro, porque estamos considerando como una esfera. Entonces aquí, el radio del menisco va a ser de medios. Y reemplazando estos valores tenemos esto. Entonces, coseno de alfa va a ser igual de medios sobre el radio del menisco. Entonces, de ahí sacamos de 2 coseno de alfa por radio del menisco. Entonces, este valor lo reemplazamos en la ecuación anterior. Era 4 pi 0 coseno de alfa. Y entonces, reemplazando esto, tenemos entonces 2 coseno de alfa por radio del menisco. Y nos quedaría 2 T sub 0 sobre radio del menisco. Esto considerando de que sea la mitad de una esfera, el menisco. El otro caso sería cuando el menisco sea totalmente horizontal. En ese caso no, es como si no estuviera actuando la gravedad, porque lo que forma este menisco es la gravedad. Entonces, suponiendo que está totalmente horizontal, ¿qué hacemos? Entonces, reemplazamos la misma ecuación, pero vamos a tener este valor. Entonces, reemplazando en esta ecuación, ¿cierto? Y haciendo que alfa sea igual a 0, entonces estamos reemplazando aquí en esta ecuación de aquí. Aquí, 4T sub 0, entonces si es coseno de 0 es 1. Estamos considerando que sea totalmente horizontal. Entonces nos va a quedar 4T sub 0 sobre D. El coseno de 0 es 1. Entonces tendríamos el esfuerzo capilar máximo sería para ese caso, considerando de que este menisco sea horizontal. Entonces tenemos 4T sub 0 sobre D. Sería entonces la tensión capilar máxima. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora, aquí, esta demostración que estamos haciendo con un tubo en un recipiente con agua, eso mismo lo volcamos a lo que ocurre con el agua. Entonces, aquí, el agua que estamos, suponiendo que este es un tubo y el agua va a estar, lógicamente, está el nivel de agua aquí, y el agua va a ascender aquí y vamos a tener esta forma. Aquí está el agua colgada y este es el menisco. Lógicamente, esta es la ascensión capilar donde va a subir el agua. Y aquí tenemos un diagrama de presiones. Por cuestiones de convención, de todo lo que está encima del nivel de agua estamos considerando negativo y lo que está abajo positivo. Por eso justamente cuando vemos la tensión superficial aquí al principio, está hablando de que tenemos un signo negativo. T sub 0 es igual a menos 0.75 gramos por centímetro cuadrado. Y por esa razón. Pero es cuestión de convención esto. Bien, entonces, ahora ya considerando el suelo, decimos, ¿cierto? Las leyes, o sea, cuando un suelo saturado se pone al aire libre, se desarrolla la tensión superficial y se forma un menisco. Pero si estuviera completamente saturado, entonces tampoco no tendríamos este valor.
Esto es cuando un suelo está parcialmente saturado. La presión aplicada a un punto del fluido, el agua sigue la ley hidrostática y se calcula de la siguiente forma. Estamos diciendo que delta U, ¿cierto? La tensión capilar va a ser igual a gamma del suelo, perdón, gamma del agua multiplicado por un delta Z. Aquí estamos considerando que Z es positivo hacia abajo, ¿no? El nivel de agua, entonces, aquí vemos, estamos diciendo que sí, entonces estamos considerando que el HC, la altura capilar, va a ser un delta C, el delta Z, perdón. Y reemplazando estos valores, ¿no es cierto?, en la ecuación que ya calculamos, esto dijimos que U, ¿cuánto era? Gamma por un delta Z cualquiera. Y delta Z le estamos diciendo que es HC. Entonces, reemplazando esos valores tenemos la siguiente ecuación. Para el esfuerzo capilar máximo tenemos HC, o sea, la altura capilar máximo va a ser 4T sub 0 sobre D por gamma del agua. Así, en cada situación tenemos entonces la altura capilar. Este valor va a ser para un ángulo cualquiera, para la primera ecuación. Nos va a dar esto. Entonces, vamos a calcular que HC es 4T sub 0 por coseno de alfa sobre gamma del agua por D. Entonces, con esto calculamos la altura capilar. Pero lo difícil es justamente cómo lo calculamos el ángulo del menisco y cómo calculamos el D, o sea, el diámetro del conducto. Muchas veces se puede referenciar de alguna bibliografía especializada, pero a veces es un poco difícil. Pero, sin embargo, hay algunas fórmulas empíricas para poder calcular esto. La primera es esta. Para fines prácticos se puede utilizar la siguiente ecuación. La altura capilar máxima es 0.306 dividido entre D. Este D, vamos a suponer, en cierta energía muy fina, se considera un diámetro pequeño, y esto es expresado en centímetros. Entonces nos va a dar directamente la altura capilar máxima. Pero es medio ambiguo porque no sabemos exactamente cuánto es este valor D. Ahora, en la otra ecuación empírica dice, este según Hassen, la altura capilar es igual a C dividido entre E por D sub 10. Bueno, aquí no es tan empírico, fíjense. E viene a ser la relación de vacíos del suelo con el cual estamos tratando, estudiando. D sub 10 es el diámetro efectivo de Hassen que se saca de la curva granulométrica. Entonces tenemos que hacer una granulometría del suelo y determinamos el D sub 10. Este valor C es una constante que se saca, ¿no es cierto?, que varía entre 0,1 centímetros cuadrados a 0,5 centímetros cuadrados. Entonces, como esto varía, digamos, ¿no es cierto?, de 0,1 a 0,5, entonces aquí hay criterio, ¿no es cierto?, la persona que calcula y decir, bueno, si yo tengo un suelo que tiende a ser granular o tiene las partículas más grandes, entonces este C va a ser más grande, entonces me aproximo a 0,5 a 0,4 o 0,3 si es un valor intermedio. Si es una arcilla coloidal, una arcilla muy fina, entonces lógicamente que voy a poner este valor, al revés. Si tengo un suelo granular, entonces tengo que tener este valor muy chico porque la altura va a ser menor. Si yo tengo un suelo muy fino, entonces tengo que aproximarme a 0,5 para que dé una altura mayor, porque sabemos que la altura del capilar es inversamente proporcional al diámetro del conducto. Aquí. Entonces, esta ecuación es la más aplicada en la práctica para calcular la altura capilar. Lógicamente, tampoco no es tan exacto porque estamos asumiendo algunos valores. Bien. Ahora, lógicamente, la capilaridad varía de la siguiente forma. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí la altura de ascensión capilar y aquí tenemos tiempo en días. Si podemos controlando la ascensión capilar, va a ocurrir así, primeramente rápido y luego se va siendo asintótico hasta que llega a un punto final donde ya no asciende más, pero sin embargo está en curso el tiempo. Entonces la altura capilar máxima va a ser esta altura de acá. Esto se pueden hacer pruebas de capilaridad. Y los factores que influyen en la capilaridad son los siguientes. La capilaridad es una función de muchas variables. La altura y la velocidad del movimiento capilar están influenciados
por los siguientes factores. Esta ecuación, por favor, viene aquí, no corresponde acá. Tensión superficial del agua, o sea, estos son los factores que influyen. Tensión superficial del agua, tiempo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo aquí justamente el tiempo, ¿no es cierto? La temperatura, la evaporación. La evaporación es importante porque, por ejemplo, si tenemos una zona con mucho viento y tenemos calor, entonces la evaporación es más grande. Entonces, por ejemplo, la altura capilar no va a ascender muy alto tampoco porque va a ser afectado por este problema. Después tenemos el contenido de humedad, densidad de la masa y tamaño de las partículas. Todo eso influye para que la ascensión capilar sea más alto y la velocidad también, ¿cierto?, de la ascensión capilar. Va a depender de todos estos factores. Si vemos aquí en esta ecuación, fíjense, dice calcular la tensión capilar máxima en gramos por centímetro cuadrado en un tubo. El relativo del conducto tiene 0.05 milímetros de diámetro. Calcula la ascensión capilar máxima del agua en dicho tubo. Si la tensión superficial es igual a 0.074 gramos por centímetro y gamma del agua es 1. Entonces, como está diciendo U máxima, estamos tomando aquí U máxima es 4. Estamos considerando aquí como si fuera el menisco horizontal, no está formando la curva. Entonces, tengo 4 T sub 0, que es dato de acá, D, que no estaba en milímetros, convertimos en centímetros, y haciendo los cálculos tenemos 592 gramos por centímetro cuadrado. Y la altura capilar máxima va a ser lo siguiente, 4 T sub 0, D por gamma del agua. Entonces 4 por la tensión superficial, dividida entre el diámetro del conducto, gamma del agua estamos considerando 1, entonces nos va a dar 592 centímetros. Esa va a ser su altura capilar máxima. O sea, va a ascender casi a 5.90 metros, casi 6 metros. Ahora, sobre el mismo ejemplo, dice, ¿cuál será la altura que alcance el agua de un tubo vertical cuando el diámetro del conducto es 0.4 y alfa es igual a 30 grados? O sea, cuando en este caso ya el menisco ya no es horizontal, sino que tiene una curvatura de 30 grados. Entonces, reemplazamos acá, justamente aquí se viene la ecuación esta. Entonces tenemos HC igual a 4T sub 0 por coseno de alfa, gamma del agua, por D. 4 por 0.74 por coseno de 30 grados, dividido entre el diámetro del conducto. Nos da 6.41 centímetros. Entonces la ascensión capilar en este caso es mínima, fíjense. Porque lógicamente el diámetro es más grande y también tiene un ángulo alfa. En cambio, el otro diámetro era mucho más chico, era 0.05. Aquí tenemos 0.4. Como ven entonces, cómo está variando la altura capilar, varía en función del diámetro. El diámetro más grande, o sea, son los granulares, los conductos que se presentan son mucho mayores. Por esa misma razón, cuando colocamos piedras, pues imagínense, esto se anula, y por tanto la ascensión capilar es 0. Ya no asciende. De ese modo se rompe el efecto capilar. Bien, después tenemos otro caso que es importante, ver la evaporación. La evaporación en los suelos es la pérdida de humedad por efecto de la temperatura, la humedad ambiente y el viento. Por ejemplo, la evaporación se produce dependiendo de la temperatura más la humedad ambiente y ocurre aproximadamente de la siguiente forma. En 12 horas se evapora aproximadamente 2.5 centímetros. En una zona donde la temperatura sí tenga 25, o sea, esto para la temperatura que tiene 25 grados, y en zonas que sean menores de esta temperatura, solamente ocurre la evaporación 2/3 a 1/3 de este valor de 2.5 centímetros. Entonces, muy poco. Pero ¿cuál es la importancia de hablar de evaporación? Supongamos que ustedes estén haciendo una carretera. Bueno,
están avanzando bien y de repente llueve. Si llovió, listo, ¿no es cierto? Están por la humedad, no pueden trabajar. Y por tanto, van a tener que, hay evaporación, pero si esperan ustedes que evapore en forma natural, ¿qué tiempo van a esperar para que esté adecuadamente otra vez la humedad para poder seguir trabajando? En ese caso, hay que hacer unos trabajos adicionales para que haya evaporación. Por ejemplo, si yo tengo ya una calle, digamos, ya compactada de repente, y está saturada esa zona compactada, ¿qué es lo que hago? Lo primero que voy a hacer para continuar el trabajo, que es abrir camellones con una escarificadora. Entonces agarro, ¿no es cierto?, un tractor o una motoniveladora. Los escarificadores son esos que tienen como uñas, ¿no es cierto?, de que a veces los tractores ya se lo colocan a los tractores, orugas o a las motoniveladoras. Entonces con eso se abren los camellones, quedan canales abiertos. ¿Con qué finalidad? Justamente de exponer a la temperatura y también al viento, para que cause evaporación. Luego de que pase unas horas de estar expuesto hacia el aire, se le pasa otra vez la escarificadora en otro sentido. O sea, lo que no estaba alterado, se abre el canal ahí. Ahí también igualmente se coloca unas cuantas horas para que otra vez incremente la temperatura y otra vez exponerlo al sol, para que vaya justamente acelerando su evaporación. O en su defecto, se agarra una motoniveladora, la mitad, digamos, ¿cierto?, o una parte de la calle se la abre y se lo vuelca. Y después, más tarde, se vuelca a otro lado. En fin, lo que hay que hacer es moverlo al suelo. ¿Para qué? Para exponerlo a la mayor cantidad de superficie, ¿no es cierto?, del suelo, para que se evapore. Eso sería en cuanto tengamos humedad en exceso. Pero ¿qué ocurre en zonas donde la evaporación es muy grande? Ahí es al revés. Cuando tenemos ambientes muy secos, de alta temperatura y con viento, entonces la evaporación es rápido para secar el suelo. Especialmente cuando uno está trabajando, digamos, ¿cierto?, en una zona de este tipo, a veces cuesta inclusive conseguir agua, a veces no hay agua en la zona. Y por tanto, hay que controlar bien la humedad. En lo posible, a veces se trabaja de noche, porque lo que hay que evitar es que justamente haya excesiva evaporación, porque el suelo está caliente, le está echando agua, bueno, y encima hay viento, inmediatamente se pierde la humedad. Entonces, cuando estamos compactando, tenemos que controlar la humedad antes de la compactación, durante la compactación y después de la compactación. Y lógicamente en eso se hace la prueba, lo que se llama la prueba de la densidad de campo. Estamos comprobando si está cumpliendo con la densidad y con la humedad compactada. Entonces, en esos casos, bueno, a veces hay que poner un poquito de exceso de agua, cosa que con el movimiento que se haga de las máquinas baje y lleguemos justamente para compactar con la humedad óptima. O de lo contrario, esperar que tratar de mover la tierra en el día, pero en la noche compactar. Entonces estos trabajos se hacen a veces en la noche. Se trabaja cuando la zona es bastante agreste, ¿no?, donde el ambiente es muy seco, por ejemplo. Entonces hay que hacer en lo posible impedir que se evapore el agua por las condiciones naturales, para que cumplamos con todo y poder avanzar con el trabajo. Bueno, y después tenemos otro fenómeno que es succión. Bueno, en definitiva, ¿qué es succión? La succión, por ejemplo, dice, el nivel freático se halla a una cierta profundidad en la superficie freática, el agua estará a una presión igual a la atmosférica. Por debajo de la superficie, la presión del agua en los poros del suelo aumenta con la profundidad.
por encima de la superficie freática, las fuerzas capilares se oponen a las fuerzas de gravedad. Si tomamos como cero la presión de agua en la superficie freática, esta presión será positiva por debajo del nivel freático y negativa por encima del nivel freático. Entonces, justamente aquí, todo lo que dice acá está resumido aquí. En resumen, podemos indicar que la succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros vacíos cuando el suelo no está sometido a esfuerzos exteriores. La presión capilar se denomina presión negativa de poros. Este fenómeno es bastante problemático en la realidad. Les explico. Lógicamente, supongamos que ustedes van a hacer un sótano a 3 metros y el nivel freático esté, digamos, que se iba a 3,50. Bueno, ustedes dicen, tengo 50 centímetros para excavar y no va a pasar nada. Resulta que están liberando ustedes, ¿no es cierto?, la fuerza o los esfuerzos exteriores que está sobre el agua, ¿cierto? Al levantar esto, ¿qué pasa? El agua va a ascender por capilaridad y nos va a haber aquí un efecto de succión y por consiguiente el agua sube para arriba. Y cuando se den cuenta, ¿no es cierto?, de la excavación que están haciendo va a empezar a saturarse y se va a llenar de agua. Entonces, por eso es importante, cuando se hace un trabajo para excavar, controlar con tubos piezométricos para ver a cuánto asciende el agua cuando uno excava, cuando uno saca el suelo, o sea, cuando quita el confinamiento, ¿no es cierto?, de ese nivel de agua, o sea, en este caso, excavar, ¿no es cierto?, y sacando el suelo. Entonces le estoy dejando el pozo libre, entonces el agua va a empezar a ascender. Esos tubos piezométricos se ponen y se sella la parte de abajo y luego se ponen justamente las rejillas en los niveles que va a haber el agua. Entonces se controla cuánto de agua va a ascender por este efecto al liberarlo, la carga acá, al liberar, digamos, el suelo que está encima. Entonces se va midiendo los niveles de agua que va ascendiendo, hasta dónde llega. Entonces ese nos da un dato real para poder tomar precauciones, ¿cierto? Para que, digamos, bueno, aquí no me conviene cavar a medio metro, o sea, a tal profundidad tendré que cavar más hondo, o en su defecto de repente tenga que abatir el nivel de agua para poder excavar, porque si no voy a tener un desequilibrio y voy a tener, en vez de hacer un sótano, voy a hacer una laguna de agua. Entonces eso no es conveniente. O cuando simplemente hacen una excavación para zanjas, para colocar tubos. Si el nivel de agua está cerca, excavan el suelo, inmediatamente van a tener agua. Cuando pongamos que ustedes se van a su casa a dormir, el día siguiente llegan y van a encontrar un canal de agua, lleno de agua. ¿Qué ha pasado ahí? Hubo un desequilibrio de presiones y por tanto el agua ascendió y se llenó de agua. Eso es el efecto que actúa la capilaridad y también lo que el suelo va a poner también el efecto, lo que se llama la succión. Entonces, esto hace de que, bueno, si no se considera, digamos, trabajos adicionales, ¿no es cierto?, de abatir el nivel freático o colocar entibados, ¿no? Mejor si se coloque cuando tenemos peligro, hay que colocar en desestabilización suelo. Se puede colocar cortinas de planchas metálicas o en su defecto ir por tramos, ¿no es cierto?, y haciendo la entibado correcto para no tener problemas digamos, de estos efectos que causan justamente la ascensión capilar. Eso es lo que causa muchos problemas estas cosas, porque uno excava, ¿no es cierto?, pensando que no habrá agua, pero al día siguiente llega y tiene una laguna, eso estaba así. Entonces actuó justamente la supresión al desequilibrar, ¿no es cierto?, como dice aquí, ¿no es cierto?, que la presión del agua, ¿no es cierto?,
está a una cierta profundidad y está en equilibrio, pero al sacar el confinamiento lo estamos equilibrando y por tanto el agua sube para arriba. Ese es el problema. Entonces hay que hacer esas consideraciones cuando uno presupuesta para hacer un trabajo, porque hay muchos que tienen problemas de eso. Hace un estudio de suelo, les indica el nivel freático y no se han medido los niveles de agua. Entonces, bueno, excavan pensando que no va a haber problema de agua, pero cuando empieza a excavar aparece el agua. Pues por eso el ingeniero tiene que fijarse cuánto de altura tiene para que no ocurra eso. O en su defecto prever, colocar sistemas, ¿cierto?, de abatimiento de niveles de agua para que trabaje tranquilamente y no haya problemas. Pero eso es un costo. A veces recién se dan cuenta cuando ya están en obra y eso no está contemplado en su costo. Muchas veces se tienen que poner bombas que sean adicionales, estar bombeando y pasar la excavación, tienen que poner en entibado porque se las derrumba, en fin, causa una serie de problemas. Bueno, entonces esto sería el tema. Número 7. Yo mañana les voy a pasar las preguntas, digamos, de los cuestionarios. Voy a ir pasando de 2 en 2 para que... Por eso no quiero avanzarles mucho porque no van a tener tiempo para hacer la respuesta, ¿no es cierto?, de ese cuestionario. Hoy o mañana se los paso las preguntas de los temas que faltan. ¿Alguna pregunta a este tema? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta al respecto de esto? Bueno, entonces si no tiene preguntas, dejamos aquí. Entonces la próxima clase continuamos con lo que tenemos. Vamos a terminar esta, después vamos a hacer ejercicios ya de todo. Por eso vayan haciendo sus fórmulas. Por ejemplo, esta formulita que están bien de altura capilar, 2 cositas, anótenlo por favor en su formulario. Todas estas formulitas. Esta también, esta también que anótenlo. La otra, la fórmula empírica, esta también, esta es la más usual en la práctica. De altura capilar. Anoten en su formulario. Bueno, nos quedamos aquí. Bueno, no hay pregunta. Ok, ingeniero. Está bien, ingeniero, gracias. Ya, hasta luego.